Buenas tardes, mis queridos niños. Que el Señor me los bendiga a ustedes y a sus padres. Primeramente, vamos a orar dándoles gracias al Señor por darnos un día más de vida. Padre eterno, Padre celestial, te doy gracias en esta tarde por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de nuestros niños. Padre, Señor, te pido que tú los bendigas, que tú los guardes a ellos y a sus padres, Señor. Padre, protégelo de todo mal, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú sabes, Padre Celestial, que a veces nos sentimos un poco como estresados de estar encerrados, pero hay que tener paciencia y hay que tener fe que vamos a salir de esto, Señor. Dándote las gracias, Señor, y dejando en tus manos esta clase, Señor, que pueda llegar al corazón de los niños, Señor. Pon en su mente, Señor, ten atentos sus oídos para que ellos puedan escuchar esta clase, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos niños, en esta tarde yo he elegido algo que para mí me pareció muy especial para nosotros, ¿verdad? Y yo he puesto en esta tarde la fe en Dios. Cuando nosotros tenemos puesta la fe en Dios, no importa lo que nosotros nos estén pasando o nos sucedan. Pero les quiero decir, mis queridos alumnos, una brevísima introducción en la cual Dios ha hecho en esta semana en mi vida. Pues yo tengo mi hermana en Ecuador y mi hermana estaba muy mal, muy grave con el COVID-19 y ya prácticamente allí no hay tiendas, pues no hay remedios, no hay farmacias, los hospitales no hay médicos, no hay nada. Mi hermana le dio el COVID, ha estado con fiebre muchos días, ya no comía, no había nada. Y entonces he estado en oración entre mi otra hermana y una hermana que conozco, una vecina en Ecuador, que ella tiene un grupo de oración, y aquí en nuestra iglesia, que he pedido a la pastora oración para mi hermana. Y en el último día mi hermana ya no. Ella dijo que ya no podía hablar, ya no podía hacer nada, pero ella conocía al Señor. Ella tenía su fe. Ella decía que no importara, pasara lo que le pasara, porque ella confiaba en el Señor. Ella estaba allí confiando en nuestro Dios, que Dios iba a ayudarla. ¿Y saben qué? Que dice que ella en la noche ya, cuando ya no podía más, se acostó, ya no podía moverse, ya no podía ni mover los labios ni nada. Y ella dijo, ella en su mente oraba porque ella quería orar, mover sus labios, pero ya no podía. Y clamarle al Señor que sea lo que él, la decisión que él tome, ¿verdad? Y que le ayudara si era para irse o para quedarse. Y dice ella que ella estuvo así y prácticamente se quedó ahí. Y entonces dice que ella quería orar y reprendiendo al enemigo, que era el enemigo que ponía en su boca que no pudiera ella orar al Señor. Y ella dice que en su mente reprendía en el nombre de Jesús y que ella reprendía la muerte. Y entonces nosotros orando por aquí, y entonces yo tuve esa fe y esa convicción que Dios la iba a sanar. No me puse a llorar, no, sino que yo dije, Señor, tú vas a poner tu mano sanadora sobre el cuerpo de mi hermana. Y así fue, mis queridos alumnos. El Señor puso la mano en mi hermana. Ella se quedó prácticamente allí. Ella dice que tuvo como un sueño. Ella vio como que salió de una burbuja y ella dice que vio niños vestidos de blanco y había un niño vestido de blanco que estaba hacia arriba y que le sonreía, Y ella se sintió como que su cuerpo se había entrado en una burbuja y sintió una mano que le recorría todo su cuerpo, todo su cuerpo. Entonces ella dice que se quedó allí, no se levantó para nada, hasta la mañana que se levanta a las 5 de la mañana,
dice que se fue fiebre, la voz, se le fue todo, sus pulmones, porque con la radiografía tenía ya los pulmones manchados y se le había ido todo. Y ella preguntó a su esposo si es que era él quien le había tocado y él había dicho que no. Y dice ella que se sintió pues buena, ya comió de lo que había tenido como 3 o 4 días que no había comido, ella comió, se bañó y ahora ella está glorificando al Señor, está sana, el Señor lo sanó, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso lo he puesto yo, la fe en Dios, nosotros tenemos siempre que tener la fe en Dios, en cualquier cosa. Ahora les voy a hablar un poquito de Moisés, lo que Dios hizo con el pueblo de, de los hebreos, con el pueblo de Israel, que como no sé cuántos, ¿no? Quizás algunos no saben, pero el pueblo de Israel, ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Pues Dios, cuando ellos oraban y ellos clamaban, Dios tuvo misericordia de ellos. Y entonces cogió a Moisés, siendo un Moisés que se había criado, era hijo de hebreos, pero se había criado en el palacio del faraón. Y él no sabía que él era un hebreo. Pero cuando ya fue más mayor, él pudo conocer que él venía de los hebreos. Y él pudo defender a un hebreo. Y por defender a un hebreo, pues mató a uno y tuvo que huirse, ¿no? Pero en su trayecto de su camino Dios lo ayudó y cuando llegó a una casa de un sacerdote, pues él vivió, habitó y se casó. Y cuando él estuvo como unos 80 años, pues él cuando iba con las ovejas por allí, él tuvo el llamado del Señor y le dijo que tenía que volver para librar a su pueblo de toda la esclavitud. Y en realidad él hizo caso, fue obediente, obedeció y fue a liberar a su pueblo. Dios le mandó una señal y nosotros podemos ver esa señal a partir de Éxodo 7:8. Una señal que Moisés había pedido al Señor para que le diera para poder entrar al faraón. Y le dijo, ahí tienes tu vara, tira tu vara y se convertirá en una culebra, ¿eh? Y de hecho así lo hizo. Lo fue y le dio la señal, pero el faraón no. Pero quiero decirles, mis queridos alumnos, que Dios endureció el corazón del faraón. Lo puso, este corazón del Señor, le puso una piedra. Pueden ver ustedes una piedra que les voy a enseñar aquí. Una piedra que puso en su corazón para que ellos no pudieran dejar al pueblo, dejar ir al pueblo de Israel. Pero entonces el Señor le dijo a Moisés que le mandaría plagas, ¿no? Le mandó 10 clases de plagas. Podemos ver que mandó la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la muerte del ganado, las úlceras en las personas y en los animales, el granizo que caía sobre Egipto, pues la langosta que se comían todo el sembrarío de los campos y todo lo que veían se comían, pero aún dice que mandó a poner tinieblas en todo Egipto, pero el faraón pues no hizo caso. Pero al no hacer caso, el Señor tuvo que tomar más medidas y entonces endureció el corazón de este hombre y lo puso más duro. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Tomar, tomar al primogénito de él para que pueda dejar al pueblo. Y así lo hizo, tomó al primogénito de él y de toda la gente, tanto de animales como de los humanos, para matarlos. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuidó a su pueblo, porque mandó a Moisés que cogiera un cordero, lo degollara, sacara la sangre con un hisopo y pusiera en las puertas
para que cuando pase la muerte a ellos no les tocara. Y así fue, no les tocó, no les tocó. Podemos ver que ellos pasaron hacia de largo y no les había tocado. Nosotros ahora, cuando nosotros vemos que también nosotros podemos hacer eso, nosotros, ¿cuál es nuestra sangre? Es orar, clamar, tener fe y pedir que a nosotros no llegue ninguna peste, ninguna enfermedad, como les llegó a ellos, sino que porque el Señor nos va a cuidar y toda la peste va a irse para un lado, toda la peste, todo eso va a ir. Entonces nosotros podemos ver Éxodo 14, del 13 al 14. Es algo maravilloso cuando leemos Éxodo 13, vemos el 14 y vemos lo que dice la palabra. La palabra dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos viendo lo que ha dicho. Entonces, ¿qué ha dicho, no? Entonces, que dice que el pueblo, que estemos firmes, ¿verdad? Que no temamos, que estemos firmes, porque la salvación que de Jehová, que hará que a nosotros no nos pasará nada, ¿verdad? Por eso, Él le dijo que no temáis, porque Él estaba con nosotros, ¿verdad? Y al estar Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad, mis queridos alumnos? Nosotros a veces dudamos, pero no debemos dudar, porque nosotros tenemos esa fe y esa convicción que Dios va a estar con nosotros, que Él jamás nos va a dejar de nuestro lado. Pues miren, nunca dejó al pueblo, sino al contrario, el pueblo siempre estuvo con el Señor, que los cuidó, que el Señor los estuvo allí, que el Señor los conducía cuando ablandó un poco el corazón del faraón. El faraón dejó ir al pueblo y dice que el Señor guiaba a su pueblo de día en una columna de nube para que no le pegara el sol, y de noche columna de fuego para la oscuridad, que ellos puedan caminar y puedan guiarse. Y así los condució hasta cuando llegaron al Mar Rojo. Y dice que el corazón del faraón se volvió a endurecer como una piedra, se endureció y volvió atrás a perseguir otra vez a los israelitas. Pero el Señor, cuando ellos estuvo cerca de los israelitas, el Señor dice que puso una columna de nube que le puso una oscuridad a los egipcios y a los israelitas una columna de fuego. ¿Para qué? Para que Moisés pueda abrir las aguas y puedan hacer que pueda cruzar la gente hacia la libertad, que el Señor les había dicho que era su liberación de la esclavitud que había. Y nosotros podemos ver que el Señor lo cumplió, dio la libertad al pueblo, lo sacó al pueblo de todo aquello. Mis queridos alumnos, el Señor es capaz de sacarnos de toda enfermedad, de toda cosa, hacer obras maravillosas en nuestra vida, así como hizo con el pueblo de Israel. Yo quiero que ustedes se queden con esto de 14, 3, el capítulo 14, versículos 13 y 14, que ustedes lo puedan leer. Léanse todo ese capítulo, porque vemos cosas maravillosas que Dios hace con el pueblo. Pero como no podemos hablar más y lo tenemos que hacer reducido, lo dejamos allí, mis queridos alumnos. Que el Señor los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor me los cuide y que el Señor derrame lluvia de bendiciones por cada uno de ustedes, a ustedes y a sus padres, que los cuide. Amén.